Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Twitch, bienvenidos a mi canal y hoy venimos con una charla muy interesante, muy atractiva, la llegada de Roberto De Zerbi al Brighton, el técnico italiano que va a probar por primera vez en Inglaterra tras su buena experiencia en el Shakhtar, la salida de Graham Potter hace pocas semanas, dirección Londres, exactamente a Stamford Bridge, y para ello tenemos a un crack, a un periodista deportivo magnífico, además súper especialista de la Serie A. Ya presentamos, como tenemos ya en el directo, a Adrián Soria. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Rodri, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de pasarme luego por aquí por tu espacio, por tu canal. Y hoy, sobre todo, para hablar de un técnico que, como yo te he comentado fuera de micros, te va a encantar, no, te va a súper encantar. Bueno, pues nos frotamos las manos ya para hablar del gran Roberto De Zerbi, un técnico jovencito, 43 años, Ujú. lo hemos dicho, ¿no? Su segunda experiencia fuera de Italia, lo hizo muy bien en el Benevento, explotó en su país en el Sassuolo con un fútbol muy atractivo, rompiendo un poco, ¿no? Las características a lo mejor del técnico italiano más a la antigua usanza, luego en el Shakhtar Donetsk, ¿no? Su primera experiencia en Ucrania y lo dicho, ahora en el Brighton. Para empezar un poco, Adrián, en líneas generales, ¿qué nos puedes hablar, ¿no? Acerca de las características de Zerbi, su estilo de juego. Bueno, en líneas generales, a De Zerbi hay que caracterizarlo y describirlo como un técnico al que le gusta ser protagonista con el balón, porque ataca con balón, defiende con balón y rompe, digamos, es de los primeros, o el primer así en Italia, a grandes rasgos, digamos, que rompe con la estética clásica del técnico italiano, ¿no? Que al final, en esto del fútbol, nos gustan mucho los estereotipos y generalizar a grandes entrenadores. Y así como, por ejemplo, hay técnicos que son un poco más rácano que de la vieja escuela en Italia, De Zerbi es uno de los técnicos que apostó por el balón, es muy joven y en su formación como técnico siempre ha tenido esa primera premisa, ser protagonista con balón. Lo ha hecho en equipos más humildes en Italia, lo hizo en el Sassuolo, que fue su primer gran escaparate, por así decirlo, en el país transalpino. Luego en el Shakhtar lo ha seguido practicando y ahora en el Brighton llega con esa misma idea. Bueno, pues si te parece, Adrián, vamos a ir un poco desgranando, ¿no? Lo que es la historia de Ujú. Zerbi hasta llegar un poco a la actualidad, ¿no? A su llegada a Inglaterra. Bueno, empezando poquito a poco, él fue jugador de fútbol, tuvo una pequeña etapa, ¿no? En la Serie A, fue un jugador que principalmente actuó en Serie B y en categorías un poquito más bajas en el de Brescia, jugó incluso en el propio Brescia, también en el Nápoles, y después, ¿no? De su etapa como jugador, inició su periplo en los banquillos y seguramente, ¿no? Su primera experiencia importante, hablando ya de Serie A, fue en el Benevento, ¿no? Un poquito que nos Sí. puedes explicar acerca de los diferentes escalones, ¿no? Que ha subido de Servi hasta llegar Ujú. al actual Brighton. Sí, el Benevento, para quien no lo sepa, es un equipo en Italia con una historia muy reciente en la élite. Solo tiene una temporada en Serie A, esa precisamente con Roberto Del Servi. El Benevento sube con Marco Baroni y en octubre las cosas no van bien y deciden destituirlo. Y siendo conscientes de que es un equipo de que lo va a pasar mal y de que seguramente fuese un cuento de hadas lo que había que disfrutar de la Serie A, deciden contratar a Del Servi, que es un técnico que, como decía, hasta entonces inexperimentado, venía de unos pocos semanas de trabajo en el Palermo, eso era su oficio anterior, pero sin embargo deciden confiar en él porque al final es un proyecto pequeño, un proyecto también con jugadores jóvenes y que le quieren sacar lo máximo posible, porque hay que comentar que De Zerbi también es un gran formador de talento joven. Entonces, bueno, siendo conscientes de que iban a tener un año complicado, al menos, ¿no?, irse con un buen sabor de boca y con algo para el bolsillo. Y con De Zerbi se consigue lo que comentaba. Es cierto de que las victorias terminan llegando tarde. Es un equipo que al final acaba descendiendo, pero que cuando juega es un equipo muy atractivo, muy divertido de ver porque siempre intenta ser protagonista, no se arruga y se achica ante nadie. Y yo creo que eso fue donde comenzó a gestarse la semilla de Chervi, ¿no? De a pesar de que ser un equipo con pocas expectativas y cuya presión era muy poca, porque ya desde la directiva le comunicaron de que, bueno, de que por supuesto el objetivo era intentar salvarse, pero estaba muy complicado. Y yo creo que ahí, sin esa presión, ¿no?, con muchísima libertad de trabajo, De Zerbi pudo hacer un buen trabajo, como decía. Y al final, a pesar de descender, las intenciones y el sabor de boca fue muy bueno. Y en ese mismo verano, el Sassuolo, que era un proyecto mucho más ya estable en Serie A, aunque también reciente, pero ya estable con muchísimos años
anteriores en la élite del fútbol italiano, decidieron contratarle y ahí fue donde quizás se vio el culmen, ¿no? del trabajo del Cervi como técnico. Bueno, lo que comentaba un poco Adrián, ¿no? Subiendo los escalones como técnico de Cervi, lo dicho, ¿no? Es su primera aparición en la gran escena, vamos a decirlo, es en el Benevento, en ese pequeño periplo, ¿no? Que tiene el Benevento en Serie A, aunque luego el equipo ha vuelto a Serie A en estas últimas campañas, creo que está ahora en Serie B, si no me equivoco, con técnico con Cannavaro, ¿no? Si no me equivoco. Eso es, hace poco. Eso es, con Fabio Cannavaro. Y lo dicho, ¿no? Tras los Striscione, ¿no? Que creo que es el nombre, ¿no? Con el que se los conoce. Los Stregoni, que son las brujitas en la traducción en español. Eso es, pues después de las brujas, lo dicho, ¿no? Vamos a decir que llega su explosión como técnico en el Sassuolo, un equipo muy atractivo, suele jugar, ¿no? Con un 4-2-3-1, donde brillan futbolistas como Caputo, como Berardi, como Bogá, jugadores que a día de hoy, ¿no? Sobre todo Berardi y Bogá tienen un buen nivel en el fútbol europeo, y lo dicho, ¿no? Llega esa explosión en el Mapei Stadium. ¿Qué nos puedes hablar, ¿no? Un poco de cuáles fueron, ¿no? Las claves de este nuevo Sassuolo de Cervi para que luego ya rompiera fuera de Italia. Bueno, el Sassuolo también es un club muy interesante y a tener en cuenta, porque siempre intenta también apostar primero por jugadores jóvenes, a pesar de que siempre mezcla con la veteranía y la experiencia, ¿no? Porque al final Ciccio Caputo, que es uno de los delanteros quizá más infravalorados fuera de Italia, porque no se le conoce mucho, pero en Italia es muy considerado, es ya una persona veterana en eso del fútbol, ¿no? Y al final la plantilla del Sassuolo, si tú la revisas, tiene jugadores experimentados, pero también destacan un gran abanico de talento joven y de futbolistas precoces. Y es un gran escaparate para crecer, para comenzar a jugar al fútbol, y eso en el club son muy conscientes. Lo mismo con los entrenadores, porque antes de la llegada del propio del Cervi estaba, por ejemplo, Eusebio Di Francesco, que será más conocido porque, bueno, al final tuvo una etapa en Sassuolo muy buena, que lo llevó a Europa, también en la Roma, donde acabó siendo semifinalista de la Champions en aquella semifinal ante el Liverpool. Así que eran también entrenadores muy jóvenes. Y ahora está Alessio Dionisi, que es un poco más también de esa escuela de Cervi, un entrenador joven que quiere ser protagonista. Así que el club se intenta siempre mover en esas líneas. Y a De Cervi le vino como anillo al dedo, porque cumplía todos los requisitos para el banquillo, tiene una plantilla muy amoldable a lo que venía para hacer su fútbol, y ahí es donde empieza él bueno, como decíamos, a probar cosas y a gestar lo mejor de su carrera hasta ahora. Como tú comentabas, Rodri siempre suele jugar con un 4-2-3-1 o 4-3-3, depende, ¿no? Va permutando. Y, por ejemplo, siempre juega con un delantero referencia, es algo que él siempre ha dicho que quiere jugar con un delantero, digamos, referencia, pero que sepa cubrir bien el balón, dar oxígeno al equipo, sino un delantero también que técnicamente esté curtido. Un mediapunta, porque esto, como después veremos, para su sistema táctico es muy importante, o un segundo punta que haga esas opciones porque le viene muy bien. Y un doble pivote o un pivote acompañado de un interior con buen toque de balón, porque para la salida de balón, que es lo que él siempre incide mucho en su trabajo, en entrevistas que ha dado, en vídeos que hay de sus equipos, incide mucho en eso, y por lo tanto es algo que sí o sí debe tener en el equipo. Bueno, pues a ver, ¿no? Cómo llega a esa adaptación después de lo dicho, ¿no? El Sassuolo obtuvo muy buena puntuación, ¿no? La temporada tengo aquí apuntado 19-20 y 20-21, obtiene muy buenos resultados. Si no me equivoco, no se mete en Europa. Creo que la Roma, ¿no? Si no me equivoco, es el conjunto que le quita la plaza europea, pero lo dicho, ¿no? Es poco a poco el Sassuolo ha tenido un crecimiento con De Cervi, y a partir de ahí, que es ahora, Adriana, lo que vamos tras ese 4-2-3-1, ese 4-3-3 que estás comentando, ¿no? Que solía utilizar con el Sassuolo, le llega su primera oportunidad fuera de Italia, un conjunto importante, si se quiere entender así, del fútbol europeo, por lo menos de la segunda categoría, ¿no? Del fútbol europeo, como es el Shakhtar Donetsk, el conjunto ucraniano, ¿no? Que suele ganar la liga de su país en esa disputa eterna que tiene con el Dinamo de Kiev. Y lo dicho, ¿no? Un poco, ¿qué nos puedes hablar ya fuera de su país, el desarrollo, ¿no? Que ha tenido en el Shakhtar Donetsk, porque no deja de ser al final una experiencia fuera de su país, ¿no? Sí, es una experiencia afuera y quizás algo sorprendente, ¿no? Exótica casi, porque De Cervi estaba para algo más. Además se venía en las últimas temporadas diciendo y pidiendo a la prensa italiana eso, de que al final era un candidato para un banquillo importante en Italia. Sin embargo, por muchas cuestiones, quizás porque había otros entrenadores por delante, porque ya había un proyecto en camino y no se podía cambiar de entrenador, o finalmente porque nunca se llegó a un acuerdo,
no dio ese salto en Italia. Se hablaba también en Europa, en las grandes ligas, porque estuvo cerca de suceder a Rudy García en el Olympique de Lyon, así que también era un proyecto interesante, pero bueno, tampoco se llegó a un acuerdo. Le surgió la oportunidad del Shakhtar Donetsk y yo creo que es un poco también en la línea de Zerbi, de que podía hacer su trabajo tranquilamente, entre comillas, porque no iba a estar metido en el foco de la prensa italiana, que a veces pues, es bastante crítica y exigente. Iba a jugar competición europea, iba a estar en un equipo con muchísimo renombre en Europa, quizás pues iba a dominar también la liga doméstica, la liga ucraniana, y por lo tanto creo que podía seguir creciendo su trabajo a la par que crecía su carrera, ¿no? Y su escaparate. Es cierto de que en Champions no tuvo un rendimiento óptimo, porque bueno, también tuvo un grupo, si no recuerdo mal, bastante Real Madrid, complicado Inter, y exigente. Sí, entonces fue bastante. Y el Chelsea de Tiraspol, que al final, bueno, Eso era es. un poco ahí la sorpresa, por lo tanto, no tuvo muchísima fortuna. En la fase previa sí, porque eliminó al Mónaco, creo recordar, y ahí también es donde ya se empezó a ver lo de que De Zerbi quería con el Shakhtar Donetsk. Y al final, prácticamente, Rodri era lo mismo que en el Sassuolo. Cambiando, por supuesto, algunas variantes, porque al final no tienen los mismos futbolistas en un lugar que en otro, pero siempre intentaba practicar sobre el césped lo mismo que habíamos visto en Italia. 4 defensas, sacar el balón desde atrás, ser protagonista, acompañar a los dos mediocentros, al doble pivote en la salida de balón, juntarlo mucho con la defensa para así al equipo rival tirarlo muy arriba, generar huecos a la espalda y que ahí el mediapunta y los 3 hombres de arriba pudiesen tener muchos espacios, libertad de movimientos y bueno, generar peligro en el equipo rival. Bueno, pues lo que nos está comentando Adrián, ¿no? Una evolución bastante natural la que ha tenido De Zerbi, o al menos, ¿no? Cuando estaba en la etapa en Serie A, lo dicho, ¿no? Un equipo humilde como es Benevento, luego ya creciendo, ¿no? Un equipo que ha progresado muchísimo, ¿no? Como el Sassuolo en las últimas campañas, le llega la llamada del Shakhtar, si no me equivoco, aquí en la prensa española se habló muchísimo, ¿no? De que podía recalar en el Sevilla, incluso Sí. cuando Lopetegui, bueno, y si no lo está todavía, ¿no? Estaba en la cuerda floja el técnico vasco, y al final, que es un poco a lo que vamos, ¿no? Al solomillo, ¿no? Principalmente de la charla, tras ver el desarrollo, ¿no? Que ha tenido el técnico italiano. Llega al Brighton, ¿no? Un conjunto de las gaviotas que ha perdido, tampoco voy a decir de manera trágica, pero para ellos ha sido una pérdida muy importante de Graham Potter, por el proyecto que tenían, por el estilo de juego que tenían. El equipo hasta hace pocas semanas estaba en zona Champions, ganando al Leicester, ofreciendo un fútbol muy bonito, con jugadores muy destacados como Caicedo, como Trossard, como el argentino McAllister. Ahora se va Graham Potter, se va su staff técnico, dirección Chelsea, y el Brighton, a partir de Tony Bloom, a partir del propietario de los Eagles, decide, tras bueno, un ramillete, ¿no? De diferentes entrenadores, apostar por De Zerbi, un técnico también bastante guardiolista, ¿no? Si se podría meter a esa etiqueta al técnico italiano. Además, ya lo comentó la prensa, ¿no? De Zerbi habló con Guardiola antes de recalar en el Brighton, por lo tanto también habla, ¿no? de esa unión, ¿no? Hasta un cierto punto que tiene con el técnico catalán y el estilo de juego que tiene, aunque también ha confesado, ¿no? En varias declaraciones que es también un fan, vamos a decirlo así, o que, bueno, que Ancelotti, ¿no? Es otro de los entrenadores que para él ha sido muy importante en su desarrollo como técnico, y lo dicho, ¿no? Llega a un Brighton con un estilo de juego muy atractivo, que apuesta por gente joven, que tiene también una interesante política de cesiones para que luego los jugadores rompan en el propio Brighton. Lo dicho, ¿no? ¿Cómo piensas, al final, Adrián, que las características de Zerbi se pueden establecer en el proyecto del Brighton? Bueno, yo sin ser especialista en el Brighton, por lo que me has comentado y por lo que yo también he visto estos últimos días a partir de la contratación de Zerbi, también he preguntado por ahí y demás, yo creo que el Brighton es un poco, o podría asemejarse un poco al Sassuolo de Inglaterra, ¿no? En el sentido que tú me has comentado de que es un equipo de que viene en una línea en donde intenta jugar bien con balón, donde intenta ser protagonista, porque al final Graham Potter, corrígeme tú si me equivoco, pero era un entrenador que también buscaba eso en el Brighton. Y sobre todo también la idea de tener jugadores jóvenes a los que hacer crecer y con los que crecer el equipo, ¿no? Porque al final en el Sassuolo se ayudó muchísimo de eso. El caso más claro es el de Manuel Locatelli, que ahora juega a la Juventus, salió del Milan siendo muy joven y quizás estando muy verde, se fue al Sassuolo y parecía que bueno, que al final era bajar muchísimos escalones y que Locatelli nunca va a llegar a hacer nada en el fútbol italiano. Y con Roberto De Zerbi ha sido quizás el de los 3 mejores centrocampistas en Italia. De hecho, ahí está, ganó la Eurocopa y se marchó a
a la Juventus. Por lo tanto, yo de Servi en cuanto a la gestión de talento joven y de hacerlos crecer es un tipo que se involucra mucho y que además le gusta, se siente cómodo y es importante para su proyecto. Y a la hora a la idea táctica y a la hora de jugar con balón, es muy parecido a lo de Graham Potter. Por lo tanto, yo creo que es un gran acierto por parte del Brighton y sobre todo para De Zerbi es un buen movimiento porque sí es cierto de que deja de jugar competición europea con el Shakhtar, por ejemplo, pero viene la Premier, que es una liga puntera, es una liga que ya tiene el foco mediático mucho más en el centro, así que me parece que para su carrera es un salto muy bueno. Bueno, lo que comenta Adrián, yo también estoy de acuerdo con él. Yo creo que De Zerbi se va a adaptar muy bien al proyecto del Brighton. Sí que es verdad que pienso que va a ser poco a poco, ¿no? Porque al final Graham Potter estaba completamente instalado en el Brighton, su política de fichajes y su política, ¿no? Del estilo de juego que tenía se adaptaba muy bien, ¿no? A lo que pedían las gaviotas, pero lo dicho, ¿no? Yo creo que tras la salida del inglés, yo creo que De Zerbi es una evolución, ¿no? Importante en este Brighton. Quería también comentarte, Adrián, porque el Brighton en líneas generales, ¿no? Suele actuar con una línea de 3. Tú has comentado que en líneas generales De Zerbi suele actuar con un 4-2-3-1, 4-3-3. ¿Cómo piensas también que De Zerbi se puede moldear al estilo de juego que tiene el Brighton? Es decir, el Brighton se va a adaptar a De Zerbi se va a adaptar al proyecto que tiene Graham Potter, ¿va a ser un mix de ambas cosas? Yo espero que de primera sea un poco un mix, ¿no? Porque al final, Rodri, lo que tú has comentado, el equipo del Brighton estaba hecho para Graham Potter. Cambiar de entrenador por motivos obligados a principio de temporada, ya mira, en septiembre, habiendo finalizado el mercado de fichaje 2 semanas antes, es un poco trastocar los planes de un equipo, ¿no? Porque al final tú planteas un proyecto para un entrenador, surgen otras cosas y tienes que cambiarlo de un día para otro. De Zerbi seguramente era lo más parecido a Graham Potter que había en el mercado, pero yo creo que De Zerbi también intentará adaptarse a los jugadores. En Italia ha habido ocasiones que ha jugado con defensa de 3, han sido pocas ocasiones, pero en algún momento lo ha hecho. Pero sobre todo yo te comentaba que yo creo que se adaptará también un poco a lo que los jugadores demanden, porque a pesar de que sí que es cierto de que en salida de balón De Zerbi nos tiene acostumbrado en Italia a jugar, como te comentaba, con 4 defensas, los 2 centrales en el área, 2 laterales muy abiertos, y el doble pivote viene a recibir el balón para dejar espacio a sus espaldas. A la hora de ataca en una especie de 2-3-5 o 5-3-2, dependiendo de la altura de los laterales, ¿no? Siempre con un lateral muy arriba, para apretar y ahí emparejar todos los futbolistas posibles al equipo rival, y después sumar un lateral más al centro del campo o cerrar con él en línea de 3. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde igual podría asemejarse un poco a lo que tú me comentabas del Brighton y Graham Potter. Sí que es cierto de que ya te comento, a medio y largo plazo yo imagino que cambiará el sistema e intentará adaptarse a ese 4-3-3 o 4-2-3-1 que nos tenía más acostumbrado en Italia. Bueno, pues igual, yo opino igual que tú, Adrián. Yo creo que va a ser un mix, ¿no? En el cual yo creo que él poco a poco va a ir adaptando su 4-2-3-1, 4-3-3 al estilo del Brighton. Además, lo dicho, ¿no? El Brighton además cuenta con jugadores que juegan en diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, hay un detalle importante y es que, por ejemplo, Trossard y March han jugado línea de 3 de carrileros, ¿no? Y por ejemplo también pueden jugar de extremos, lo dicho, ¿no? Son al final piezas no movibles que al final pueden jugar de extremo, pueden actuar de carrilero, luego tiene un centro del campo muy atractivo como es McAllister y Caicedo, lo dicho, ¿no? Jugadores jóvenes, incluso creo que Caicedo ya ha debutado con la selección ecuatoriana, luego arriba, ¿no? Tiene un delantero más tanque, si se quiere entender así, un clásico del fútbol inglés como es Welbeck, así que lo dicho, ¿no? Parece que un poco las diferentes piezas que tiene el Brighton se adaptan también un poco a lo que puede buscar De Zerbi, ¿no? Es decir, que no digo que todavía sea imagen y semejanza de lo que él quiere, porque imaginamos, ¿no? Que seguramente con la llegada de De Zerbi puede llegar, ¿no? Algún jugador italiano, se hablaba creo que de Fratesi, por ejemplo, que podría llegar en el mercado de invierno, he visto también en la prensa, así que lo dicho, ¿no? Yo creo que es un equipo que se puede adaptar bien De Zerbi, a pesar, ¿no? De que es una liga como la inglesa, que se ha desarrollado mucho en los últimos años, que ya no es esa liga tan física, ¿no? De épocas anteriores, por lo tanto, bueno, lo dicho, ¿no? Yo creo que es un terreno donde se puede adaptar bien el técnico transalpino. Claro, también ahora yo creo y espero, me parece porque yo creo que en ese tipo de entrenadores y de proyectos, la opinión del entrenador para la hora de hacer fichajes y refuerzos tiene muchísima importancia. De hecho, en el Shakhtar, cuando él se marcha a Ucrania, se lleva a Marlon, que es un central que tuvo en el Sassuolo, y se lo lleva también al Shakhtar Donetsk para jugar. Y yo creo que si hubiese sido un destino algo más atractivo para el futbolista, hubiese intentado pescar a mucho más en Italia. Y yo ahora espero, por ejemplo, un
un caudal importante de jugadores no italianos, pero sí que conozca de cerca el proyecto de Chervi para sumar al Brighton. Así que eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta y será importante. Pero sin duda, me parece que, como tú me comentabas, si el Brighton tiene un equipo atractivo, creo que va a seguir continuando siendo un equipo muy llamativo, ¿no? Al que le guste tener el balón y que sea divertido para el espectador. Que yo creo que eso es muy importante en el fútbol actual. Hablando, por ejemplo, en clave española, también el Brighton, cuenta con futbolistas españoles. Robert Sánchez, ¿no? El jugador español Cierto. que ha ido ya durante varias ocasiones a las convocatorias de Luis Enrique. Tiene además una característica que yo creo que se adapta además, Adrián, muy bien a lo que quiere Roberto De Zerbi. Es un portero que sale muy bien con los pies. Entonces, yo creo que es un detalle que también va a hacer que en clave española Robert Sánchez se pueda mantener en la portería, ¿no? Porque De Zerbi también se caracteriza mucho Sí. porque sus porteros juegan bien con el pie, algo que, por ejemplo, ocurre con Guardiola, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque al final, como te comentaba, para él le importa mucho sacar el balón. Él en una entrevista decía que, que él le entendía, ¿no? Que había equipos que igual sacaban de puerta o tenían el balón y jugaban directamente arriba al largo. Pero eso para él era una apuesta, porque tú puedes coger la segunda jugada o no cogerla. Y él prefería el trabajo, que el trabajo él lo definía como eso, sacar el balón desde atrás, jugado, teniendo la posesión sin regalar un balón, y que cuando tenía que jugar el largo buscaba hacerlo a un rival consentido, o sea, a un compañero consentido, ¿no? En el caso que te he puesto antes, el caso de Caputo. Caputo era un jugador que jugaba de delantero y venía muchísimo a recibir al centro del campo, porque con un toque oxigenaba muy bien al equipo, sabía aguantar bien la posición del balón. Por lo tanto, eso para un entrenador como De Zerbi era un alivio total. Y eso era lo que él buscaba con jugar el largo, entre comillas, buscar el cuerpo de un compañero para aguantar el balón y buscar otra salida de balón e intentar superar líneas rivales. Y el portero, por supuesto, es uno más en el campo, en ese sentido, igual que lo comentamos, es de la escuela de Guardiola. Y con Robert Sánchez, seguramente, mira, sea uno de los grandes beneficiados de que Roberto De Zerbi llegue al banquillo del Brighton. Bueno, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Poco a poco, según nos está comentando, ¿no? De manera brillante Adrián, De Zerbi es un técnico que se adapta muy bien al Brighton. Además, la directiva del Brighton, lo que es la parte, bueno, de ojeadores, scouting, ¿no? Que ahora está muy en desarrollo, utiliza también Big Data, ¿no? A la hora de traer jugadores, a la hora también de las características, ¿no? De los entrenadores para traerlos a la plantilla y al club y que compitan. Por lo tanto, lo dicho, ¿no? De Zerbi ni mucho menos es una opción a la desesperada porque Graham Potter se haya ido, bueno, al final por el dinero y obviamente y por el gran proyecto que tiene el Chelsea con los Aubameyang, etcétera, Claro. etcétera. Pero bueno, Adrián, ya para ir cerrando, ¿no? Esta charla, ¿qué desarrollo, ¿no? piensas que puede tener De Zerbi en este Brighton? Hay que tener en cuenta que ha firmado por 4 años, un contrato muy importante. Inglaterra, y en este caso la Premier, ya ha contado con técnicos italianos campeones de la Premier, Ranieri con el Leicester, Ancelotti, si no me equivoco, con el Chelsea, Antonio Conte está actualmente en el Tottenham Hotspur. Lo dicho, ¿no? ¿Qué desarrollo piensas que puede tener De Zerbi en el Brighton? Si piensas que va a ser un proyecto a largo plazo, que le va a costar adaptarse, un poquito, ¿qué opinas? Bueno, yo soy bastante optimista porque confío mucho en las capacidades de Zerbi, por lo que le hemos visto trabajar en Italia, también fuera de él, y me parece que el proyecto y lo que es la oferta le motiva muchísimo, en el sentido de que creo que puede hacer crecer al equipo, él puede seguir desarrollándose como entrenador, es un técnico muy joven y yo creo que lo importante en ese sentido es que no tiene prisa por alcanzar cotas altas en el fútbol, me refiero. Obviamente si llega un equipo en Italia, ¿no? Por ejemplo, la Juventus Allegri está en la cuerda floja, también está en muy mal momento. Si la Juventus llama al Servi, seguramente sea una oferta que se tendrá que pensar 2 veces, pero no creo que necesite eso ahora, ni tenga prisa por coger un proyecto ambicioso en cuanto a títulos se refiere. Y me parece que en el Brighton va a tener tiempo para trabajar, para seguir desarrollando su idea futbolística y para crecer, también conocer otra liga, que al final es muy diferente a la liga italiana y hay que ver cómo se adapta. Pero yo, Rodri, como te comento, soy bastante optimista con lo que nos deje Roberto De Zerbi. Tú, por ejemplo, Adrián, ya
otra vez volviendo un poquito, ¿no?, al ámbito de la Serie A, ¿piensas que De Servi es de los técnicos, cómo decirlo, que más han evolucionado dentro del calcio? ¿Piensas que son de esos entrenadores, ¿no?, que a lo mejor rompen con sistemas más clásicos como el propio Ancelotti, como Allegri? Sí. A lo mejor Conte es un punto intermedio entre ambas eras, ¿no? Si se quiere entender así en un poco para explicarlo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, no? ¿Piensas que es una evolución, ¿no?, del entrenador clásico italiano, vamos a decirlo así? Sí, rompe un poco con lo que se venía haciendo en Italia, porque al final en la serie hay entrenadores de muchísima índole, de muchísimas escuelas, pero en cuanto a italiano se refiere, es el primero que pone, digamos, la piedra a un nuevo horizonte en los banquillos, porque se venía haciendo y trabajando en categorías inferiores, también divisiones más bajas, como en Serie B, Serie C. Pero ahora, cuando llegó el propio De Zerbi, es cuando se comenzó más a intentar, bueno, al final confiar y dar la oportunidad a esos entrenadores. Como te decía, en el Sassuolo ya se venía haciendo, porque Eusebio Di Francesco al final también es un poco entrenador de esa escuela, que le gusta ser protagonista, aunque a veces no es tan extremista como De Zerbi. De Zerbi sí que es cierto de que lo lleva más al lado más puro. Di Francesco es un poco más conservador, pero en el Sassuolo se venía haciendo, pero en otros equipos no. A partir de ahí, como te comentaba, Alessio Dionisi continuó en el Sassuolo, es un técnico también que en el Empoli le había hecho muy bien en Serie B y que también tiene ideas muy parecidas a De Zerbi. Vincenzo Italiano, que ahora tiene la Fiorentina y está jugando la competición europea en la Conference, es un técnico que también le gusta mucho ser protagonista con balón, construir desde abajo, lo hizo en la Spezia, hizo un gran trabajo y ahora le llega la oportunidad de la Fiorentina, así que yo creo que es el primero que rompe, digamos, con ese estatus que venía establecido del entrenador italiano clásico, más conservador, un 4-4-2 defendiendo un bloque bajo, y ahora con De Zerbi se rompió con esa idea y los que han venido detrás lo han hecho muy bien, y sobre todo lo que te comentaba, creo que fue un punto de inflexión para que los equipos, que al final era lo más importante, confiasen en otro tipo de técnico. Bueno, pues lo que nos comenta Adrián, proyecto muy atractivo el que tiene el Brighton con Roberto De Zerbi, yo francamente igual, pienso que es un gran acierto de parte de la directiva, de parte del propietario de Tony Bloom, porque lo que comentas, ¿no, Adrián? De Zerbi, un entrenador al alza y que seguramente el Brighton incluso le puede servir de trampolín, ¿no? Ya que ya a lo mejor para caer un campeón de Europa, a lo mejor, tú lo has dicho, ¿no? A lo mejor una Juventus, a lo mejor ir, por ejemplo, al Chelsea, aunque ahora precisamente va Graham Potter, un Manchester City, un Milán, lo dicho, ¿no? Parece que es el equipo trampolín perfecto para que él, vamos a decirlo así, ya explote al máximo como entrenador y poco a poco, ¿no?, intente llegar hasta un cierto punto a los Allegri, a los Ancelotti, a los Antonio Conte, ¿no? Parece que es un poco ese equipo para pegar ese subidón final, ¿no? Eso es, porque al final en el Shakhtar era un salto, ¿no?, al final de nivel y de categoría, pero quizás le faltaba algo más para estar algo más cerca del fútbol europeo, de las grandes ligas, ¿no?, de estar en contacto con lo que de verdad mueve el fútbol aquí en Europa, y al final pues el Brighton parece ser el equipo perfecto. Le ha llegado en la mejor hora, en la mejor oportunidad posible, y esperemos que todo salga bien tanto para el Brighton como para el Chelsea. Bueno, pues lo dicho, un binomio que tiene pinta que va a salir muy bien entre Roberto De Zerbi y este Brighton and Hove Albion. Cerramos aquí esta magnífica charla. Yo creo que a todo el público, ¿no? Ya sabe quién es Roberto De Zerbi, ya sabe quién es el Brighton y ya sabe esa unión, ¿no?, que va a haber por 4 años entre el italiano y el conjunto del sur de Inglaterra. Bueno, lo dicho, Adrián Soria, periodista deportivo, si le queréis seguir en su canal de Twitter es @adrsoria, como estamos viendo en el directo de Twitch. Y lo dicho, un auténtico placer que nos hayas acercado la figura de Zerbi. El placer es mío, Rodri, como siempre. Un abrazo grande. Bueno, pues cerramos aquí esta fantástica charla. También que no se me olvide, si me quieres seguir en mis redes sociales, en Twitter, @rodrigle22, tanto en TikTok como en YouTube, somos Rodrigo Martín Sport. Lo dicho, cerramos aquí esta fantástica charla. Será hasta una siguiente retransmisión. Adiós, chao, chao.